Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra última ponencia del día de hoy. Me voy a permitir presentar a la maestra Daniela Itzel Peña González. Ella es licenciada en psicología, es maestra en psicología con residencia en medicina conductual en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es doctorante en psicología y salud por la misma institución y se ha desempeñado en instituciones como el Hospital General Dr. Manuel T. A. González y el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceano. Cuenta con experiencia en atención de población joven y adulta, así como personal de salud en formación desde el modelo de la terapia cognitivo-conductual. Además, ha proporcionado capacitaciones a personal de salud en ámbitos hospitalarios para el abordaje de pacientes y familiares con comportamiento agitado o agresivo. Adelante, maestra. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí se escucha. Ah, ok. Vale, perfecto. Muchas gracias. Es que luego esta computadora me tiene problemas con el audio, entonces cualquier cosa, pues estoy al pendiente. Y pues muchas gracias por invitarnos a participar para pues poder compartir estas experiencias que hemos tenido nosotros en el GEA González respecto al paciente agitado, que va a ser lo que vamos a estar viendo pues el día de hoy. Como tal, este es mi correo electrónico. Yo estuve colaborando con el doctor Edgar Landa durante mi maestría y pues actualmente en el doctorado continúo igual. Entonces, para dudas o alguna inquietud que tengan, pues con mucho gusto este es mi contacto principal de correo electrónico por el que pueden ser esta parte de este medio. Entonces, vamos a empezar hablando tanto del paciente agitado, violento, que también a veces involucra a los familiares, y el protocolo beta. De repente vamos a hacer algunas actividades para hacer esto también dinámico porque nos gusta mucho promover mucho esa parte, ¿vale? Pero algo muy importante es poder entender qué involucra el comportamiento agitado. Este se caracteriza porque son personas que presentan un patrón de comportamiento que es repetitivo, pero además es fluctuante en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que de repente puede ser una conducta como leve y después tener una intensidad más alta y luego bajar y luego subir. Esto puede presentarse de manera verbal, por ejemplo, repitiendo muchas frases no al mismo tiempo, pero de manera frecuente, la misma frase. Peticiones que hemos escuchado es como de, ya me quiero ir, denme tal objeto o tal cosa, llamen a mi familiar, pero son muy insistentes en ese discurso. Eso es algo que lo diferencia. Por la parte motora, son movimientos prácticamente involuntarios que no van dirigidos a un objetivo en particular. Ellos en general no tienen una intención de hacernos daño, es solamente parte del cuadro, que son movimientos, como les comentaba, involuntarios. Ahora, también va a ser complicado con ellos. ¿Por qué? Porque son consultantes que les va a ser difícil entablar una conversación, pero también van a tener una alta sensibilidad a los estímulos. Si sumamos que los ambientes hospitalarios son lugares con muchos estímulos, entonces eso hace que para ellos sea aún más complicado, sumado a que tienen irritabilidad, dificultades para regular ciertos estados emocionales, una percepción de desconfianza, así como a veces una rigidez muscular. Sin embargo, es importante saber que la agitación no es como tal un motivo por el que un consultante vaya con nosotros a un hospital. Generalmente hay un diagnóstico o una etiología de base y la agitación es una consecuencia de eso. La idea de este protocolo es que podamos ayudar al personal de salud a abordar estos consultantes para que puedan tener el tratamiento de la etiología que originalmente está causando esta dificultad. Ahora, algo también que hay que subrayar es que estos consultantes tienen un riesgo muy alto de convertirse ya en un paciente agresivo, que aquí ya la agresividad normalmente sí hay una intencionalidad de daño o ya hay un daño como tal. Por eso recalcaba mucho la parte en la agitación, que ellos no es como tal que tengan la intención, son movimientos involuntarios, pero en la conducta agresiva ya hay esa intención tanto física como verbal y normalmente también tiene que ver con que son comportamientos dirigidos a obtener algo de por medio. Entonces se usa como un medio para un fin. Ahora, te están cargando unos videitos aquí que les quiero compartir que tienen que ver con experiencias que nosotros tuvimos haciendo mi proyecto de maestría, donde pudimos obtener algunos videos que trabajamos. Solamente que está tardando un poquito, me parece que el de abajo ya está, entonces vamos a ver mejor el de abajo. Es una, como tal, es una simulación
de un caso de paciente agitado para unas mediciones que estuvimos haciendo para mi tesis. Aquí se trabaja un consentimiento informado para utilizar estos videos con fines académicos. Entonces, me gustaría que me puedan confirmar también. Le voy a reproducir un ratito para que me confirmen si también escuchan el audio, ¿vale? ¿Ahí escuchan el audio No se del video? escucha. Ok, permítanme, porque No. justo noté que con Teams tengo que compartir también el audio. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que me permita incluir el sonido. Listo. Entonces, en teoría ya no tendríamos problema con el audio, pero cualquier cosa, por favor avísenme. Entonces les voy a poner este audio. Mi caña que yo me echo yo. A mí esa sí me gusta, la tuya casi no. Yo a lo que más me gusta es mi caña. ¿Qué quiere aquí? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió? ¿Quién les quiere? No sé quién era tampoco, pero estábamos platicando, ¿recuerdas? Sí, pero ¿qué chingada quiere? Ok, por ejemplo, de lo que platicamos anteriormente, ¿qué características pueden ver en este consultante que está pasando por un momento difícil, en este caso es un comportamiento agitado? No sé si algunos quieran participar dentro de estas características que veíamos anteriormente. Que eran, por ejemplo, estas de acá, ¿cuáles pudieron notar? Pues alteración en el comportamiento motor, porque se movió, aventó, y verbal, porque se escuchó que le decía palabras fuertes, ¿no? Sí, Estaba altisonantes, ¿no? muy irritable. Ujú. El solo estímulo de ver a la persona que entraba le reventó la conducta. Claro, hizo un escalamiento, ¿no? Fue un estímulo que provocó un Sí, aumento en la conducta agitada y que sí. pues sí estaba como por aquí, pero eso hizo que subiera todavía más, ¿no? Entonces, muchas gracias por el Sí. apoyo en este análisis, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros, al menos que estamos en urgencias, sabemos que hay un estimado anual de 1.7 millones de pacientes agitados en el mundo. Desafortunadamente, en datos concretos en México no hay, porque como les comentaba, también no es que un paciente vaya por esa causa, sino que hay otras etiologías asociadas. Este caso que nosotros les proyectamos en video fue un caso real que yo tomé para hacer la simulación, pero este caso venía por una situación de consumo de sustancias. Él venía ya con ciertos días sin comer, después de haber consumido cocaína día anterior, alcohol de caña, y esos eran como los resultados de todo este proceso, que es justo una de las etiologías de la agitación. Ahora, ¿por qué es tan frecuente en servicios como urgencias este tipo de consultantes? Primera, porque generalmente urgencias suele ser el primer contacto que un paciente tiene con un servicio de salud mental, pero además también son diagnósticos frecuentes las etiologías que se encuentran en urgencias, que tienen que ver, por ejemplo, con consumo de sustancias en ese sentido. Estos son como ejemplos, al menos por el área de salud mental. Ahora, algo muy importante es que se ha visto en estudios que el 24% de las agresiones que el personal llega a recibir normalmente son por pacientes agitados o por familiares relacionados a, ¿no? Entonces, si vemos, es un porcentaje alto que en teoría no debería de existir porque pues estamos en un ambiente laboral. Ahora, si recuerdan, yo les mencionaba las etiologías que están asociadas a la agitación. Muchos autores mencionan que hay cerca de 3, donde están las médicas, las psiquiátricas y el consumo de sustancias, que era lo que les platicaba anteriormente. Dentro de las médicas podemos encontrar, por ejemplo, alguien que ha recibido algún tipo de trauma, intoxicación por alguna sustancia, que esto no tiene que ver, por ejemplo, con las personas que intentan suicidarse, esto es más bien, por ejemplo, por ambientes laborales donde están en contacto
contacto con solventes o este tipo de líquidos. También, por ejemplo, alguna enfermedad tiroidea, encefalopatías, algunas infecciones o padecimientos relacionados a sepsis, que hemos visto que también son muy frecuentes en urgencias, meningitis, también desequilibrios electrolíticos, lo hemos visto, afectaciones en riñón, donde se presentan este tipo de situaciones. Ahora, por la parte de las psiquiátricas, estas las encuentran más relacionadas como tal a cuando hay una descompensación en cuanto al diagnóstico que se le realizó a un paciente. Tuvimos en algún momento a alguien que tenía trastorno límite de la personalidad y fue un poco complicado manejar este caso, sobre todo por las características que tiene este cuadro de alguna forma. También en trastornos psicóticos, perdón, que es esquizofrenia, por ejemplo, ahí es un poco más complicado porque ya no hay un contacto con la realidad en la que están teniendo estos consultantes. Trastornos de ansiedad o de depresión, pero estos ya como en una fase un poco ya más fuerte. O, por ejemplo, trastorno de pánico que forma parte del espectro de los trastornos de ansiedad. Ahora, relacionado al consumo de sustancias, se maneja más por consumos más fuertes, síndrome de abstinencia de alcohol sobre todo, o algunas drogas que le llaman drogas de club que se encuentran pues en los antros o este tipo de lugares que son que permiten a lo mejor que las personas lo que consumieron como que se les baje y les den como dicen ellos, subidón después de este consumo, ¿no? Por ejemplo, nos llegó en alguna mes de una que se llama Tusi, que también son este tipo de casos como de drogas de club, pero estos son algunos ejemplos de cosas que pueden llegar como tal a los servicios relacionados con agitación. Pero ¿por qué es importante el abordaje de este tipo de consultantes ya en ambientes hospitalarios? Hay momentos en que solemos creer o contextos en general hospitalarios donde aún se cree que medidas de contención, es decir, que muchas personas sometan al paciente para amarrarlos, para poderles aplicar un medicamento o el aislamiento, tiene ventajas o que nos ayudaría a reducir riesgos tanto al personal como al consultante, pero por el contrario se ha visto que tiene consecuencias en ese sentido. Entonces, al menos en la parte de la contención física se ha visto tres áreas afectadas, que tiene que ver con las instituciones, el personal de salud, pero también con los consultantes. Entonces, vamos a revisar primero las que están relacionadas a los consultantes, porque esto nos ayuda mucho a comprender por qué después surge el protocolo del que vamos a hablar, que está relacionado a poder disminuir estas medidas en la medida de lo posible, porque hay veces que sí es necesario. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias físicas para los pacientes? En ocasiones hay rotura de tejidos musculares y esa rotura libera una sustancia que puede afectar al riñón o al corazón. También se ha visto fallecimiento por asfixia de estos consultantes. No sé si llegaron a ver el caso, fue en un estado en Estados Unidos, no recuerdo qué país, que fue qué lugar en específico, perdón, pero fue un policía que sometió a una persona afroamericana y durante ese proceso la persona falleció por asfixia. Entonces, esos procedimientos como de contención pueden tener ese riesgo. También durante ese proceso, pues puede haber riesgo incluso de un paro cardíaco. También, por ejemplo, si son consultantes que, como vimos, vienen por alguna situación psiquiátrica, esa situación puede generar una experiencia traumática en un ambiente que es el hospitalario, pero también el agravamiento del estado de salud que puedan tener los consultantes. Hay otro artículo que también menciona que algunos llegan a desarrollar TEP, que es el de estrés postraumático, por este tipo de experiencias en donde se les somete para poder aplicar algún medicamento o para salvaguardar de alguna forma la seguridad, ¿no? Ahora, ya les hablaba un poquito de las psicológicas, que fue esta parte de aquí arriba, pero ahora vamos con el personal de salud. Empieza a haber también una asociación entre síntomas de ansiedad, de depresión, se ve afectada de alguna forma la relación médico-paciente, porque pues si es un paciente que me agredió, aparte yo me voy a sentir con miedo en mi espacio laboral, que no va a haber una seguridad para mí por la llegada de este tipo de pacientes. Entonces, pues ya me estoy sintiendo inseguro en un lugar en donde pues
estoy trabajando, donde se deberían de respetar mis derechos laborales. Ahora, a la parte de la institución, ¿de qué forma puede afectar? Que son consultantes que por la parte en la que a lo mejor recibieron algún daño por la contención que se implementó, también van a requerir estancias prolongadas en los hospitales. Entonces, eso lleva pues también de alguna forma a gastos o a uso de espacios que a lo mejor con otro tipo de medidas pudimos prevenir en servicios donde ya sabemos que en nuestro país pues está muy saturado este tipo de servicios. Entonces, es por eso que surge de ahí esta parte del protocolo. Ahora, ¿cuáles podrían ser las señales para ustedes para saber cuándo un paciente puede estar en riesgo de poder presentar un escalamiento de la conducta agitada, que fue, por ejemplo, el caso del video que yo les puse inicialmente? Una parte tiene que ver con que cuando yo detecto estas etiologías, yo ya sé que es probable que sea un paciente agitado. Ahí ya me prende alarmas. Pero después, el protocolo beta que vamos a revisar nos menciona este tipo de elementos que podríamos considerar como factores de riesgos asociados a un escalamiento de la agitación. Si se dieron cuenta, yo les puse ese video no por casualidad. Ese video tiene una situación particular que también nos pasó esa vez, en ese caso, porque como les comentaba, fue un caso real. Ahí lo que sucedía es que estábamos en un pasillo y yo estaba aquí, el paciente estaba aquí en una silla de ruedas y en la parte de atrás de mí estaba un paciente, pero pues no estaba a propósito, o sea, era el espacio de urgencias. Entonces, el paciente al estar en esa parte que decíamos irritable, con alta sensibilidad, percibió que la otra paciente lo estaba observando y eso, así como pasó, escaló al uso de palabras altisonantes, se levantó con la poca fuerza que tenía para que ya no lo dejaran para que lo dejaran de mirar. Entonces, eso nos hizo ver cómo este protocolo dice: ten cuidado con los transeúntes, que son las personas que están cerca del paciente, porque son un foco alto en el que puedan provocar que el paciente escale. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se procura que otro compañero que me acompañe a abordar estos consultantes me ayude a retirar a ese paciente o moverlo del lugar para que yo me enfoque en trabajar con este consultante. Porque el hecho de que también vea que yo estoy distraído puede escalar el comportamiento de, ya ves, no me estás haciendo caso, eres igual que los otros. Entonces, por eso es importante ir como por lo menos en parejas. Ya si vamos solos, pues ya tendríamos que ver cómo hacerle, pero justo los transeúntes, como les ejemplifiqué en el video, son un foco rojo para que la conducta escale. Ahora, actos que parezcan confrontación, incluso verbalmente, como son pacientes que están muy reactivos en ese momento, pueden tomarlo. También que muchas personas le estemos hablando al mismo tiempo, si ya habíamos mencionado que son sensibles a los estímulos en ese momento, muchas personas hablándole pueden aturdirlo y aumentar la agitación. Actos que parezcan amenaza, como un ejemplo de decirle: si no te estás en paz, le voy a hablar a la policía o le voy a hablar al guardia. Aunque sea por seguridad, en esos momentos la forma en la que lo comuniquemos también puede reflejar como tal una amenaza. Ahora, otro artículo que yo revisé, lo anterior era del protocolo beta que vamos a ver, nos decía, por ejemplo, que también mucho ruido de manera general, sea que le hable mucha gente o no, mucho ruido también puede alterar eso, pero también hay que ser como notar cuándo podemos modificar esto y cuándo no, porque en nuestros ambientes sabemos que no es que podamos modular mucho los ruidos que están, no depende de nosotros, son recomendaciones que nos hacen, pero también es importante que nosotros podamos saber hasta dónde yo puedo, que es algo que también vamos a platicar esta parte. Ausencia de actividades que a lo mejor tengan riesgo de alguna caída, ya sea que estén en camilla, que estén en silla de ruedas, que tengan alteraciones en rutinas, que esto va más dirigido sobre todo a consultantes que tienen estancias prolongadas de mucho tiempo, sea por el procedimiento que sea, por el diagnóstico que sea, que son pacientes que llevan mucho tiempo en esa parte. Ahora, ¿cómo ustedes pueden saber cuándo sí pueden aplicar el protocolo y cuándo no? Esto tiene que ver con evaluar el nivel de riesgo que está teniendo la conducta agitada. Ahorita yo les voy a enseñar justo esa parte, pero es un instrumento que permite detectar a partir del nivel de actividad que está teniendo el consultante cuándo requiere una intervención enfocada a este necesita primero lo médico, un servicio de urgencias por el estado de conciencia que está presentando, o yo puedo recurrir al desescalamiento verbal, que es la estrategia que se busca mediante el protocolo beta, o por el otro lado ya requiere la contención mecánica de alguna forma.
¿no? Entonces, este consta de 7 niveles, perdón, y van de manera escalonada. Va desde que la persona está prácticamente en un estado de sedación hasta un comportamiento violento, como ejemplificamos en las imágenes, ¿vale? Entonces, justo este cuadrito nos marca esa parte. Por ejemplo, si vemos de un lado izquierdo sale el estado de actividad conductual, que es lo que nosotros podemos percibir, y la forma de abordaje recomendada. Está como en foco rojo porque es cuando requiere un nivel de atención prioritaria en un servicio, sobre todo de urgencias, ¿no? Por ejemplo, que tenga dificultades o incapacidad para despertar, que esté dormido, pero ligeramente pueda responder tanto al contacto verbal como físico, o que pareciera que está sedado, como si estuviera somnoliento. Porque aquí, pues, si se dan cuenta, no sería ni siquiera necesario aplicar el protocolo porque prácticamente el paciente está dormido, no está consciente, entonces no involucra un estado de actividad de agitación. Entonces, él más bien requiere una situación de atención de lo que le está cursando médicamente. El nivel 4, pues es como estamos nosotros ahorita, que estamos tranquilos, tranquilas, despiertos, un nivel normal de actividad, por eso no hay una forma como tal de abordaje en esa parte. Ahora, los puntos 5 y 6 tienen que ver con signos de actividad física o verbal que a lo mejor ya representan la agitación, pero con el simple contacto verbal del protocolo beta que vamos a ver, el consultante puede desescalar su conducta. Va a haber momentos en los que puede haber cierto nivel de activación como el que vimos en el video que nos hace pensar que ya requiere contención, porque esta es como una pregunta que yo quiero que se contesten ustedes mismos, ¿no? ¿Qué tanto sentirían que el video de la consultante que veíamos que presentaba agitación? En un primer momento, probablemente ustedes sintieron que ya requería la contención física, pero esta persona estaba en un nivel 6. Ay, perdón, inicialmente estaba en el 5, pero cuando surge este estímulo, que es el transeúnte, que aumenta la agitación, se va a un nivel 6. Entonces, ahí aún podemos hacer la contención verbal, todavía no requiere la física. Cuando ya se presenta una conducta violenta, en el que ya es un riesgo para ella, para nuestra compañera que estaba haciendo el desescalamiento, para las otras personas que se encuentran en el espacio, es cuando ya se requiere la contención física. Incluso hay otro protocolo que nos habla de cómo se hace ya este procedimiento, pero también a veces entendemos que tiene que ver también con las normas que cada hospital pueda tener relacionado al abordaje de este tipo de consultantes. Entonces, esa es la idea. Pero también, ¿cuál es lo importante? Estos autores nos dicen, aunque tú ya hayas hecho una contención mecánica, ya sea para aplicarle el medicamento o para evitar que se hiciera daños o a otras personas físicamente, tú todavía puedes reducir el tiempo en el que la persona está, pues prácticamente como pues sostenida de sus manos, ¿no? A la camilla, que normalmente el protocolo que les comento, la sugerencia que ellos hacen desde su perspectiva cultural es que no pase de 1 hora. Pero entonces, dependiendo de los hospitales en los que ustedes se encuentren, pues puede ser que el consultante ya esté sujetado, pero nosotros podemos ayudarle a reducir ese tiempo en el que ellos están de esa forma, mediante la aplicación del protocolo, evaluando qué tanto perceptivo o receptivo al contacto verbal, porque lo que nosotros queremos es que el consultante participe en la recuperación del control de su conducta, de sus emociones, para que él sea partícipe también del proceso de evaluación y tratamiento que posteriormente el médico va a hacer para tratar, como les decía, la etiología asociada. Y pues también, por ejemplo, si son consultantes que vienen solos, cómo podríamos obtener información que sociodemográfica, de cómo se sentía, qué comió ayer, lo que exploran los médicos. Entonces, por eso es aún más importante recuperar el control de la conducta por medio del consultante, pero que también sea cooperador con nosotros. Ahí no estamos como a nivel de jerarquías, tratamos de ser igual con el consultante en ese sentido. Entonces, el protocolo dice, no importa si tú ya lo sometiste por la parte de la contención mecánica, trata de hacer el esfuerzo de reducirle el tiempo en el que él va a estar contenido, pero también para enseñarle cosas que el protocolo beta nos va enseñando. Ahora, ¿cuándo no es recomendable el desescalamiento? Como les decía, cuando ya hay un riesgo para la seguridad de todas las personas, incluyendo el consultante, porque el protocolo busca que nosotros garanticemos la seguridad de todas las personas. Y ahí es cuando marca, pues entonces entra el medicamento, lo del aislamiento
intervención mecánica. Pero pues si somos conscientes de esta parte, para aplicar el medicamento, pues es un momento en el que varias personas tratan de contener al consultante. Entonces, por eso marca como otras pautas primero, para cuando tú ya llegues a esta parte, pues ya sabes que ya no tienes opción porque el consultante está en la escala de nivel de riesgo de la conducta agitada, ya está en 7, ya te representa un riesgo, ya prácticamente ya ni lo pienses, ¿no? Entonces, yo les quiero poner esta actividad porque miren, no sé si puedan tomar captura de pantalla. eh, Esta es como la escala que les puse donde están los cuadritos rojos y verdes, porque vamos a hacer una actividad. Ustedes me van a ayudar con fragmentos de video a definir qué nivel de actividad conductual tiene el consultante de los videos, ¿vale? Entonces, pueden tomar una captura de pantalla de esto para que me puedan apoyar haciendo esta actividad. Y ustedes, por ahí, alguien que me diga, ya la tomé, por favor. Igual espero ya la hayan tomado o que al menos la hayan visto porque cambié de pantalla. Entonces, vamos a ver, este es un video de una serie que se llama Doctor House. La idea es que estos videos pues son muy educativos porque nos ayudan a reflejar justo esta parte. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dijeran de lo que vamos a observar, en qué nivel de actividad conductual de los 7 que vimos está este consultante, porque la idea es que vayamos practicando, porque ya cuando estamos ahí en la situación, no hay momento como de practicar, entonces es importante que aprovechemos este tipo de situaciones que nos ayudan bastante. ¿Vale? Entonces, también van a escuchar el audio porque ya le puse ahí proyectar con audio. ¿Qué haces? Podría ser estreptococo. No daña si mientras analizamos el sarpullido. Gracias. Para un poco de anestesia. 2 mililitros de lidocaína. ¡Aléjense! ¡Estás inmortal! ¡Cálmate! ¡Amigo Chris! ¡Amigo Chris! ¡El amoperidón! ¡Lo tengo! Oh, por Dios, Chase. Vale, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a regresarnos a la parte que estábamos viendo de acá arriba. Por ejemplo, ¿qué nivel de actividad conductual dirían que tenía ese paciente? El 5, 6, 7, 1, 2, 3. ¿Cuál diría que tiene? Yo digo que el 7. Justamente, porque 7. ya está. Claro, muchas gracias por participar. Justamente por el estado de actividad que ya estaba presentando, ya un riesgo totalmente. Pero también se dieron cuenta como cuántas personas entraron a sostenerlo, eran cerca de 5 personas, incluyendo el personal médico, ¿no? Pero algo importante también que me gustaría recalcar en esto, para darles contexto, era un caso que ellos tenían, le aplicaron no recuerdo la etiología, pero le dieron un medicamento y dentro del medicamento ellos tenían 3 hipótesis de cuáles podrían ser los efectos en el consultante. Uno de ellos tenía que ver con que podría tener un brote psicótico. Entonces, ellos teniendo esas hipótesis, caso de alguna forma que tiene que ver con el protocolo. El protocolo te dice de qué forma tú puedes ayudarte a que tu contexto, es decir, el espacio en el que tú estás, puedas reducir el riesgo de que tu consultante use algo de lo que tú tienes ahí como un arma. Plumas, tablas, tu misma credencial, sobre todo los que los tenemos aquí colgados, pues ellos te jalan y hasta puede ser un arma o te quitan a los que son del yoyo y agarran
y si está en micada y lo usan como arma. Entonces dicen, trata de reducir los riesgos de los estímulos que están en tu ambiente. Entonces, por ejemplo, si ellos ya tenían dentro de las 3 hipótesis estimada que una era un brote psicótico, si nos damos cuenta, incluso hasta el video al inicio hace como una zoom a que están abriendo el equipo y está justo creo que es bisturí, que es el que le clavan en el corazón a uno de los doctores. También pues la aguja puede tomarse como justo esa parte, pero era algo que pues a lo mejor obviamente ellos no conocían y pues estaba a lo mejor en el guión, ¿no? Pero la idea es cómo podemos tomar este tipo de videos que nos ayudan a observar este tipo de cosas para esta parte, ¿vale? Entonces muchas gracias que me apoyaron con esta parte. Ahora, yo les voy a poner otro videíto para que vean cómo se ve un paciente agitado. Vamos a ver un fragmento. Este es de Estados Unidos, tiene subtítulos, entonces espero que puedan verlos, ¿no? Porque también quiero que vean la conversación, cómo viene esta parte en la que la parte verbal es muy marcada, ¿vale? Hello, Ms. Jenkins. My name is Dr. Barbieri. Oh, good. I was called here because I was told that you are in pain. Yeah. I can help you with that. My stomach just, oh man, it hurts. And Yeah? Yeah. Would you mind doing that so I can Well, see where it's sure, hurting? I sure will. I sure will in a minute. But right now, I just need to go get a cigarette, and this person will not let me get a cigarette. So if you let me get a cigarette, then man, address the pain. My stomach's killing me. But if I can just this one thing, So you're then I actually can. not allowed to smoke in here, but I can help you with that. I know you have that desire. I can give you a patch that will No. I need a cigarette. And if I can just slip right by you, and I can get a door. Why are you doing that? Why are you doing I'm that? just trying to help. No. I don't want your help. I don't want your help. I want a cigarette, okay? Ms. Jenkins, Okay. we're gonna get you fixed up, okay? Yep. Everything's Por ejemplo, en este caso en particular, ¿qué fue lo que pudieron notar en cuanto a lo que igual platicábamos al inicio? De las características del comportamiento agitado, que este es todavía muchísimo más claro. No sean tímidos, no hay respuestas malas, eso nos ayuda a seguir aprendiendo. Sí, ¿Puedes no, poner, no, por no favor, escuché. el cuadro? Sí, claro, el Que si rojito, puedo ¿verdad? poner el cuadro. Sí, por favor. Sí, permítame. Aquí está. Bueno, yo considero que en esta ocasión la agitación está relacionada a una sensación de ansiedad por consumo de sustancias Claro, y que muchas gracias. es complicado porque la forma de intervenir, uno como profesional tiene que cuidar la parte de sí de contención, pero también evitar un poco el contacto porque la persona se puede sentir invadida. En ese momento ansioso puede percibir de una manera inadecuada cada cosa que nosotros podamos hacer, aunque nuestra intención sea apoyar, ayudar o contener o evitar que se vaya a lastimar, la otra persona de manera ansiosa puede identificar todo como una agresión y eso puede estimular todavía más a que el comportamiento agitado pues aumente. Claro, justamente. Muchas gracias por la participación. Y también esta parte verbal, ¿no? En la que vemos que es muy constante esta petición, a lo mejor de lo del cigarro, ¿no? Pero justo el protocolo nos ayuda a poder abordar este tipo de situaciones que obviamente pues a nadie nos prepara para eso. Pero si se dan cuenta, yo les he hablado mucho de la palabra que desescalamiento, pero no hemos hablado de qué es esto del desescalamiento. El desescalamiento es una palabra que surge del protocolo beta que busca que mediante el lenguaje verbal como no verbal de un profesional se busque que una persona que esté en un comportamiento agitado
pueda desescalar, pero obviamente, como les platicaba, que nosotros seamos como una guía para que ellos puedan recuperar el propio control de su conducta, de sus emociones, de lo que ellos hacen en esos momentos, ¿no? Pero es basado en lenguaje verbal y no verbal, pero también incluye momentos de automonitoreo de nuestra parte, el control de estímulos en el ambiente en el que estamos, que esto también es algo muy importante. Pero este es el protocolo beta, este es una captura de pantalla del artículo, por si ustedes quieren consultarlo, ahí viene toda esta información de la que vamos a estar platicando. Se llama beta por sus siglas en inglés, que representa mejores prácticas en la evaluación y el tratamiento de la agitación. Pero ¿qué busca este protocolo? Se da cuenta de las consecuencias, del impacto que tienen estos consultantes agitados en hospitales y dice, pues vamos a hacer un protocolo que permita que el desescalamiento verbal sea la primer línea de abordaje, pero en los casos que así sea pertinente, como vimos, nivel 5, 6, nivel 7, ya un riesgo alto, ni lo pienses, ¿no? Y reducir el uso de intervenciones de desescalamiento coercitivo, que es el aislamiento, la contención física, la aplicación de medicamento, cuando así sea necesario solamente, ¿no? Pero este protocolo solo maneja el protocolo beta. Hay otro que si ustedes buscan este consenso, tienen el de la evaluación, aplicación de tratamiento, la contención mecánica, la presentación de los protocolos. Son cerca de 5 grupos de trabajo, pero hoy vamos a ver solamente el protocolo beta. Ahora, cuando yo bajaba a ver pacientes agitados, esta imagen yo la tenía aquí bien grabada en mi mente, porque es lo que el protocolo te dice. Tienes que tener estos objetivos en mente cuando tú vayas y abordes un paciente agitado, que es tu principal objetivo. El uno es procura la seguridad de tus compañeros, la tuya, del consultante y de todos los que están ahí, así sea el de seguridad, el niño que iba pasando, porque por ahí está pediatría, también tener una relación de cooperación. Como les decía, ahí no hay estas jerarquías, ahí es tú y yo vamos a trabajar juntos para que yo te pueda guiar como profesional a recuperar el control de tus emociones, de tu conducta, porque si vuelve a suceder, pues quién sabe si me toque contigo, pero yo te voy a enseñar a que si vuelve a pasar, tú sepas cómo hacerlo. En la medida de lo posible, evitar el uso de contención mecánica o de utilizar estrategias que promuevan el escalamiento de la agitación. Por ejemplo, que de repente ya el policía esté ahí sobre el consultante o, por ejemplo, hacer uso de estrategias que nos dice el protocolo que no usemos, como el uso de repente como cruzar las manos, si ellos están gritando, levantar la voz, porque pues sentimos que no nos escuchan, pero al contrario, hace que ellos exploten más. Entonces, a eso se refiere justo esa parte. Si se acuerdan, yo les decía, pues el automonitoreo también es importante. ¿Qué es lo que yo siento? Es verdad que cuando, por ejemplo, imagínense ustedes, cuando están en una conversación, ya sea con su pareja, con un familiar, incluso hasta en el transporte que ustedes usen, cuando pasa una situación que los hace enojar o los hace sentir como confrontados, ¿cómo se sienten? ¿Cómo lo sienten en su cuerpo? ¿Cómo sienten ese impulso de, ay, tengo ganas de hacer esto? ¿No? Como por ejemplo los consultantes cuando nos dicen, es que me enojé y no inventes, tenía un buen de ganas de gritarle, de aventarle esto, de decirle groserías. Eso es lo que tú tienes ganas de hacer y lo que tú tienes que identificar hasta dónde yo como personal de salud, yo digo, aquí es mi límite, habla a perenganita porque yo ya no puedo desescalar a este paciente porque ya mi reacción puede afectar. ¿Por qué? Porque son consultantes, como veíamos al inicio, están receptivos, pero sensibles a los estímulos. Entonces, si yo hago algún gesto que represente esa parte, ya sea de mi rostro, el volumen de mi voz, mi parte corporal, ellos lo pueden tomar como una agresión, justo también como decía el compañero anteriormente. Entonces, por eso nos dice, reconoce tus límites, las vulnerabilidades, cuando ya requiero que un compañero baje y, oye, baja y ayúdame a desescalar el paciente porque yo ya estoy en ese momento donde digo, ya voy a pasar del impulso a ya hacer el impulso. ¿No? Monitorear nuestro lenguaje corporal. ¿Por qué les digo esa parte? Yo luego bajaba con estos consultantes y pues normalmente en psicología de urgencias pues bajamos con nuestra tablita, nuestra pluma aquí, nuestro gafete. Pero cuando eran esos pacientes, ¿qué hacíamos? Nos conseguíamos una libretita de ese tipo, más chiquita, la guardábamos en la bata, la pluma bien guardadita, no la sacábamos a menos de que sea necesario, sin credencial, pero sí con bata. Pero de repente yo me notaba así, cruzaba los brazos, los escondía atrás, o de repente ya como por los lentes, pues se me bajan y hago esto.
para no subirlos con mis lentes porque estamos en el hospital, ¿no? Con mis manos. Entonces yo hacía esto y si yo hago esto con un paciente, pues puede pensar, ya me está haciendo caras, o ya está enojada, o ya me hizo tal y tal. Y el hecho de esto también se puede interpretar como una falta de interés. El tener los brazos atrás, pueden pensarlo como que tengo algo atrás para hacerles daño. Entonces, por eso dice, tienes que estar automonitoreándote casi todo el tiempo, tanto para esta parte del lenguaje corporal, cómo estás reaccionando a la misma reacción del consultante fisiológicamente, pero también emocionalmente. Y algo importante que siempre yo que bajaba pensaba era, el consultante está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Ellos, por más que quisieran, hacen el esfuerzo por poder regularse, pero por la misma etiología puede ser difícil porque recordemos, a veces les cuesta trabajo esta parte de la conversación y cualquier estímulo les dispara. Ustedes lo vieron en el video y en los otros videos que hemos puesto. Entonces siempre recuerden, ellos están teniendo una alteración cognitiva en ese momento relacionada a las etiologías, pero que también él está haciendo lo mejor que puede. Yo por eso lo voy a guiar en ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Dependiendo de los lugares en los que estemos, cómo tú puedes preparar tu ambiente. Yo les platicaba, pues no bajas con la tabla, no bajas con la pluma, escondes tu gafete. ¿Cómo tú como profesional te preparas para bajar con estos consultantes en ese espacio? O ustedes imagínense en la parte de internamiento, cómo pueden reducir esos riesgos con cosas que sí puedan quitar, como es que su plumita, a lo mejor por ahí la mesita de las enfermeras, que no lo tenga tan cerca, pero si hay cosas que de repente no podamos mover, por ejemplo, estas maquinitas que luego las he visto ¿no? En la área del GEA, pues esas no las podemos mover como tal. Más bien, a lo mejor me toca a mí monitorearlas en esos momentos clave donde yo detecte, híjole, este paciente se me está disparando. Tengo que mantener en vigilancia esas cosas que yo no puedo mover. Entonces, eso era lo que nosotros hacíamos. Lo que tú puedas quitar, pasa al otro lado. Y lo que no, pues hay alguien que te apoye. Tú enfócate en desescalar y el otro que se enfoque en vigilar esos objetos, ¿no? Ahora, ¿cuánto dura esto de desescalar a un consultante? Ellos dicen que dentro de 5 a 10 minutos más o menos, pero pues también hay que ver la parte cultural de esto. Ellos están en un contexto totalmente diferente al de nosotros, ¿no? A nosotros nos ha tocado a veces entre 15 minutos, un poquito más, porque pues genuinamente esto del riesgo a escalar no es que vaya así hacia abajo, sino que hay piquitos en ese proceso. Ahora, este protocolo maneja 10 dominios, no tienen un orden en particular y no todos te va a tocar aplicarlos. Va a depender del caso particular que tú estés manejando. Hay otros que ya vienen de cajón y que seguramente muchos de ustedes ya aplican, pero no sabían que forma parte del protocolo. Ahora, ¿cuál es un punto importante? Respetar el espacio personal tanto tuyo como del consultante. Ellos dicen, trata de mantener un espacio de 2 brazos de longitud entre ti y el consultante. Porque a lo mejor si de repente supongamos que estás en la pared, él está hacia la pared y tú te vas acercando, se va a sentir acorralado. O si es una esquina como la que yo tengo aquí en la puerta y me le voy acercando, se vuelve a sentir acorralado. Pero también si yo estoy allá donde está la puerta, ¿qué va a suceder? Que entonces cualquiera de los dos nos vamos a estar bloqueando el paso. Entonces, la idea es que tú calcules de qué forma haces esos 2 brazos de longitud, pero también no das una percepción de que mutuamente se están bloqueando el paso, porque imagínate, sucede que escala y tú estás en riesgo, ¿cómo te sales? ¿No? Entonces, hay que procurar justo esa parte, por eso también te dice, si puedes mover algo del ambiente, hazlo, ¿no? Entonces, guarda cierta distancia, que todos tengan la posibilidad de salir del lugar en caso de que se requiera por alguna emergencia. Ahora, también, ¿cómo podemos ser congruentes con nuestro lenguaje corporal y el verbal? Era como les decía, de repente, como aquí ejemplifica las manos cruzadas, ellos, los autores dicen, pueden interpretarse como que no hay interés o incluso hasta como que estás enojado, ¿no? Ya si escondes las manos, como están muy reactivos, ellos pueden pensar, me va a hacer daño. Y a lo mejor tú le estás diciendo, hola, soy la psicóloga Daniela del servicio de urgencias, estoy aquí para ayudarlo, pero ellos ven que tienes las manos atrás y dicen, no, hombre, ¿qué me va a estar ayudando si tiene de seguro la inyección atrás para ponerme o hasta unas cadenas para amarrarme a la silla para que ya no haga nada? Entonces tratemos de ser congruente en esa parte. Por eso les decía, el automonitoreo es muy importante. Entonces, manos visibles lo más que podamos. Yo trataba de ponerlas como al lado
normalmente y de repente les digo, me cachaba así y ya otra vez las volvía a bajar, ¿no? Algo que también dice, trata de tener tus rodillas ligeramente flexionadas. ¿Por qué? Esto no lo menciona porque el motivo de por qué las tienes que tener flexionadas no lo dice en el artículo, sino que ya platicando con mis compañeros, que por ahí había algunos que eran paramédicos, nos dicen, es que a nosotros nos dijeron que tenías que tener las rodillas flexionadas porque si te empujan, tú tienes un punto de apoyo más fácil a que si estás así totalmente bien parado, ¿no? Entonces, si llega a suceder que nos empujan, pues si tú ya guardaste tus dos brazos de longitud, una ya es más difícil, pero otra ya tienes ese otro apoyo así. Sobre todo la distancia y esta parte, porque acuérdense, son consultantes que hacen movimientos involuntarios, no para hacerte daño, eso ya es con la agresión, pero no se dan cuenta. Y si se acuerdan que les platicaba del primer video, que fue un caso que sí tuvimos del consumo de sustancias, ese consultante estaba en una silla y entonces nosotros nos hincamos como de lado hacia él y él estaba haciendo esto y yo pensé que me quería pegar, pero no, él era parte de sus movimientos involuntarios que hacía eso, pero como yo tenía cierta distancia, pues ni me pasó así, o sea, ni siquiera me pegó, pero porque procuramos justo esa parte, entonces ya va haciendo sentido esa parte. Ahora, otro de los dominios dice, no ser provocativo, trata de no hacer actos verbales o no verbales que no reflejen algún acto de amenaza o que estás desafiando de alguna forma al consultante. Como vimos en el ejemplo del primer video, ahí alguien entró y provocó el escalamiento. Pero tú, quien te dicen, tú baja y es el desescalamiento, otra persona te puede acompañar a ayudarte a esos consultantes que son un foco rojo que pueden hacer que el consultante aumente la agitación, ya sea que los movamos, le decimos, oiga, me permite irnos de este lado, o tú taparlo a lo mejor con tu cuerpo, porque como te identifican como médico, no hay como tanto problema, es más bien con otro tipo de transeúntes, ¿no? Nos dice al inicio, trata de no tener mucho contacto visual así directo con el consultante porque ellos lo pueden tomar como un reto. Entonces, de repente sí verlos como de reojo y luego ver hacia otro lado, verlos de reojo y verlos hacia otro lado, pero tampoco nos vamos a manchar como viendo hasta al otro lado, ¿no? De donde está el consultante. O sea, identificar hacia qué canales yo puedo estar viendo, ¿no? También, como les decía, cuando bajamos con ese paciente, su sillita estaba aquí, bueno, los voy a poner así. ¿Usted estaba aquí? Yo no estaba así, yo estaba así de lado, sobre todo por esta parte, ¿no? Y también para que no sea tan fácil que el contacto visual, pues si ya estamos de frente, va a suceder. Entonces, colócate en ángulo al paciente para que no pase eso. Ahora, esta es una de las partes que yo le decía que genuinamente yo creo que todos ya hacemos, que es establecer el contacto verbal, que es cuando tú llegas y te presentas al consultante. Hola, soy Daniela, soy psicóloga aquí en el servicio. Yo soy del parte del programa de psicología de urgencias. Estoy aquí para escucharte, para apoyarte, porque pude ver que estabas pasando por una situación difícil. En este momento nosotros estamos en el Hospital Gea González, estás en el área de urgencias para pues recibir una evaluación. Pero, oye, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Juan. ¿Y cómo te gusta que te digan? No, pues me gusta que me digan Juanito. Si se dan cuenta, yo hice estos pasos de alguna forma, pero ¿qué es uno de los más importantes? Que tú le preguntes, así el médico te haya dicho, oye, Juan Pérez está aquí teniendo un comportamiento agitado, ¿crees que me puedas ayudar a desescalarlo? No, hombre, que sí, ¿no? Pero tú ya te sabes su nombre. Es como hasta una cortesía el preguntarle cómo se llama, pero el hecho de que tú le preguntes cómo se llama ¿y cómo te gusta que te digan? Es como, se está interesando en mí, pero aparte quiere saber cómo me gusta que me digan. Eso a ellos les da una percepción de control en algo tan mínimo como es saber cómo te gusta que te digan. Eso para ellos ya les refleja esa parte, que eres importante y que tienen cierto control. Y genuinamente funciona. Es algo muy pequeño para ellos, es muy valiosa esa parte. Ahora, cuando vayamos a establecer también contacto verbal, como les decía, solo una persona establece el contacto. Ellos dicen, pues, generalmente la primera persona que hace el contacto, pero pues para nuestro país no todas las personas reciben esta capacitación. Entonces es más bien buscar la persona que recibe esta capacitación, que haga el desescalamiento, pero que solo al momento una persona lo haga, no múltiples personas hablando, recordando el cuadro que representa tener esta agitación porque si muchas personas le hablan, pues lo van a confundir, va a decir, pues a dónde volteo, me están hablando muchos, me están sobreestimulando y pues exploto,
¿no? Y ya pasa ahora a agitación, pero ahora también ya agresión, y ahora sí ya lo tenemos que contener, que es lo que dice el protocolo en sus objetivos, no recurras a estrategias que puedan aumentar la agitación. Por eso les digo, siempre que bajaba yo tenía en mente esos 4 objetivos. Ahora, ser conciso, porque si se acuerdan, dijimos que dentro de sus características es que les cuesta trabajo entablar una conversación. Y si yo le empiezo a decir, oiga, usted tiene diagnóstico de tal, le vamos a hacer tal procedimiento y a ver su familiar y cuáles son sus datos sociodemográficos, no nos va a pelar. Porque aparte, como estaba hablando yo, bien rápido y hasta como que ya me quería ir. Entonces, lo que tenemos que hacer es recordar que el procesamiento de información para ellos puede ser difícil. Entonces, lo que le vayamos a decir, que sea claro pero conciso. Y va a haber momentos genuinos, porque me pasó, que tenías que repetirle lo que le habías dicho hace 5 segundos. Y si, por ejemplo, recordamos que son pacientes que están susceptibles, si yo de repente me dice, ay, ¿qué dijiste? Y yo hago esta cara de, va a decir, no, pues ya no me digas nada, ya, de paz y se enojan. Entonces, automonitoreo, que entonces si le tienes que repetir las cosas, ir evaluando cómo te va cuando en tu contexto no te escuchan y tienes que repetir más de una vez lo que ya dijiste y cómo te sientes. Si crees que es algo con lo que puedes manejar o dices, hasta aquí, a ver, Juanita, ayúdame porque ya pasé mi límite, ayúdame a desescalar al consultante, ¿no? Entonces, cuando tú le quieras pedir algo, va a suceder que le vas a tener que repetir la información. Cuando quieras establecer límites, te va a suceder. Proponer alternativas también. Les voy a poner un ejemplo, siguiendo la línea del mismo paciente que les digo que estaba en la silla de ruedas. Cuando llega el otro paciente y escala, les digo, empieza a decir groserías, habla muy fuerte, y le digo, oye, ¿qué crees? Vamos a hacer algo, mira, ¿qué te parece si ni tú ni yo hablamos fuerte? Porque así nos vamos a escuchar mejor. Siento que es buena idea. ¿Tú cómo ves? Y agarra y se siente y me dice, órale, va, sí. Y le digo, va, pero entonces con cualquier persona, ¿va? Me dice, sí. Y yo, eso ya lo evalúa cada quien. Yo hacia abajo le puse así el puñito y le digo, vamos a sellar nuestro trato. Y el paciente me hizo así y lo selló. ¿Qué fue lo que pasó después? Que otra persona se puso atrás de mí y otra vez se levantó y dijo, no, eres una quién sabe qué, y le empezó a gritar. Y le dije, acuérdese de nuestro acuerdo. Ah, sí, 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 ya me calmo. O sea, él solito, pero yo tenía que estarle repitiendo esa parte, pero también la forma en la que yo lo hacía y cómo me monitoreaba yo de, ya estoy perdiendo como esta parte de que ya me estoy enojando, ya me estoy como dejando llevar por la situación y dije, no, estoy súper bien, lo estoy manejando bien, no necesito como apoyo, pero le tuve que decir varias veces, acuérdese de nuestro acuerdo, recuerde que en este espacio queremos escucharnos todos, vamos a mantener un volumen de voz para que no nos vayan a sacar. Entonces, si se dan cuenta, le tuve que decir varias veces, por eso la automonitoreo es importante, pero también darle tiempo para responder, porque yo pues proceso información en este momento muy bien, pero ellos no, entonces dale chance de responderte, si ya le dijiste algo, deja que lo procese, luego le comentas otra cosa, o se lo comentaste, dale chance a que te responda lo que le acabas de decir, para no irnos así como rápido con ellos, ¿no? Ahora, este es un paso para mí, basado en mi experiencia clínica en el GA de año y medio, de lo que ayuda un montón. ¿Por qué? Porque tú tienes que identificar, siempre también debajo hay un deseo, una intención o un sentimiento, y tú tienes que identificar qué es lo que quiere el consultante, porque así como hay una etiología, también hay otra cosa que lo está provocando. En este caso, lo que el consultante quería era ya irse, pero su familiar no estaba dispuesto a dar el alta voluntario, ¿no? Entonces, él lo que quería era esa parte del alta. Entonces, ¿cómo puedes identificar los deseos o las necesidades de un consultante? Tienes dos formas. Una, ellos te lo dicen directamente sin decirte que es una necesidad, y la otra es que tú se lo preguntes directamente, ¿no? Entonces, ese primero, que es cuando ellos te lo dicen sin que tú se lo preguntes, le llamamos información libre, que tú te puedes dar cuenta ya sea en el lenguaje corporal, en eventos pasados que tuviste ya con ese mismo consultante, si es uno que ya lleva rato internado o es un usuario frecuente, o te lo dijo. Yo les voy a poner un ejemplo de un caso bastante feo que nos pasó, que llegó más bien por modalidad de Sí, le explotación digo en que está modalidad difícil. sexual. Ay, creo que se escucha Está alguien por ahí. difícil. Le digo, no, no, ya la tía. Que tiene Ya su pásale. micrófono prendido.
Ok, ya no se escucha. Ok, entonces les voy a platicar este caso. Era un caso de modalidad de explotación sexual. Entonces, esta consultante durante la entrevista me dijo, oye, llevo desde el día de ayer, no he comido, no he dormido bien Pues sí y me no he dijiste, tomado saca el agua agua, y desde ahorita ayer. saco lo de... Ay, se sigue escuchando a alguien por ahí. Gracias. Entonces ella me dijo, no he comido desde el día anterior, no he tomado agua desde el día anterior. Ella no me lo dijo porque se lo pregunté, salió en la entrevista. Y llegó un punto en que me decía, ya me quiero ir. Se estaba levantando y yo no podía dejarla ir por protocolo. ¿Qué fue lo que hicimos? Ella me dijo una necesidad sin decírmela. Y le dije, oye, fíjate que aquí afuera del GEA venden fruta, venden pastes. ¿Qué crees que los pastes me gustan un buen? ¿Qué se te antoja? ¿Frutita, paste? No, pues un paste. ¿Y de qué sabor te gusta? Mira, de dulce hay de este y de este, y salado hay de este y de este. No, pues este. Va, ¿quieres uno o dos? No, pues dos. ¿Qué fue lo que le ayudó ahí? Una, que identificamos una necesidad. Y dos, si se acuerdan, cuando le preguntamos su nombre y cómo le gusta que le digan, le da sensación de control. Entonces, al yo darle las opciones, también dice, estoy teniendo cierto grado de control de la situación, pero aparte se identificó una necesidad mía. Y eso ayudó a que ya no se fuera y que siguiéramos con el protocolo de género, ¿no? Ese es un ejemplo que puede ayudar. O realmente preguntarle directamente, ¿no? Aquí este es un fragmento que yo tomé del artículo que lo dice como tal, ¿no? Oye, me gustaría saber qué es lo que necesitas, pues incluso si no te puedo dar esto que no necesitas, pues me gustaría saber qué es para poder trabajar en ello. Si se dan cuenta, pues yo traté de leerlo como se lo hubiese dicho yo a un paciente, porque también la forma en la que lo decimos, porque ojo, recordemos, susceptibles a cualquier estímulo, influye mucho en esa parte. Entonces, para que vayamos checando esa parte. Ahora, escuchar lo que me está diciendo, porque una cosa es que yo esté ahí, como dicen por ahí las mamás, ¿no? Te entra por un oído y sale por el otro, que yo realmente esté escuchando y comprendiendo el mensaje que me está diciendo el paciente, porque eso le va a hacer saber tanto con mi lenguaje corporal como de que siento con la cabeza o oye, puedo ver esta situación, le refleja que estamos poniéndole atención, que está siendo entendido en lo que le está pasando o de repente parafrasearlos, quizás ya no en la fase de agitación, sino después, cuando vamos a trabajar en prevenir este tipo de eventos, ¿no? El hecho de que yo esté comprendiendo lo que me dice no quiere decir que yo esté de acuerdo con que le hayas aventado tu suero al paciente de al lado o que le hayas gritado al doctor. Puedo ver qué fue lo que te hizo enojar, pero no estoy validando lo que está haciendo. ¿Vale? Entonces, aquí vienen tres formas en las que nosotros podemos estar de acuerdo con los pacientes. Uno tiene que ver, que le llaman como de acuerdo con la verdad o una... Aquí nos dice, pues es un ejemplo de un paciente agitado que está en el área de urgencias y la enfermera ya lo picó 3 veces porque quería sacarle sangre, no lo logró. Entonces, eso generó que el paciente que ya venía agitado, subiera más. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Usa una frase relacionada que estás de acuerdo con lo que pasó, pero no que promueva su conducta. Que en este caso dice, tienes razón, ya te picaron 3 veces. ¿Te parece si lo intento yo? O, por ejemplo, ¿hay algún doctor o profesional que te haya dado confianza? Y a lo mejor podemos decirle que nos ayude. Le di opciones, pero también le di a entender que, oye, si está difícil, pero no me estoy ni enganchando con la situación y tampoco estoy validando el hecho de que a lo mejor le pegó a la enfermera, ¿no? Esa es una forma, estar de acuerdo con una situación en general. ¿Cuál es otra? Con una norma o principio relacionado con el contenido del mensaje. Las situaciones es un paciente agitado, de nuevo, que está en el hospital y dice en su discurso que el personal de seguridad le faltó al respeto porque pues lo agarraron para la sujeción mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo yo sin perjudicar a mis compañeros, pero tampoco darle tanto la razón a él en cuanto al tratamiento que ya nos puede decir otra cosa, pero nosotros ya vamos con esta parte de cómo puedo estar de acuerdo con ellos en ciertas cosas. Ahora, justo
Yo tengo un tema con este nivel, sobre todo con el ejemplo que a mí me gustaría que podamos construir una alternativa. Recordemos que este protocolo está basado en un contexto cultural totalmente diferente. Entonces vamos a ver la situación. Es un paciente que se presenta en la sala del hospital con comportamiento agitado. Expresa molestia por el tiempo de espera tan prolongado que ha tenido para poder ser atendido por un médico. Asume y comenta que otras personas en su situación también estarían molestas. En particular a mí cuando lo leí y si me dicen, probablemente hay otros pacientes aquí que también estén molestos, o sea, si yo fuera el consultante con esas características, esto a mí me enojaría y diría, ah, entonces estás invalidando lo que yo estoy sintiendo. Entonces es normal que yo esté esperando todo el tiempo. Esa fue mi percepción y en otras capacitaciones, como que esta frase no nos gusta mucho por la parte cultural. Pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran cómo construirían una frase relacionada a esto que sustituya esta parte. Porque ustedes en el momento no van a tener tiempo de pensarlo, se lo van a tener que decir así al consultante. ¿Qué le dirían en esa parte para decir que están de acuerdo en cuestión de probabilidades de la situación? ¿Qué se les ocurre? Recordando, aquí es oportunidad de equivocarnos, porque todos estamos aprendiendo, hasta yo estoy aprendiendo, ¿va? Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues yo en algunas ocasiones cuando se ha molestado el paciente, me dicen, doctora, es que ya está muy molesta la persona que está esperando, pero acá tenemos una urgencia donde estamos conteniendo a uno que tiene crisis de abstinencia. Tiene Claro. crisis de abstinencia. Entonces, pues está difícil la situación acá y no podemos atender a los que están en espera. Entonces yo he hecho pausa ahí, les dejo a mis compañeros al otro paciente y salgo y llego y pues hago contacto con la persona y le digo, mira, discúlpanos, estamos atendiendo un paciente un poco delicado, pero enseguida ya vas a pasar tú y, y te pedimos que nos ayudes a esperar 2 minutos más y enseguida pasas tú. Me meto, arreglo las cosas ahí, le digo, por favor te pido que lo atiendas tantito a mi compañero en lo que yo atiendo a la otra persona. Y así es como hemos salido y ya, ya no se enoja la persona. Claro, sobre todo, muchas gracias. También porque pues se va identificando esa necesidad, ¿no? Y cómo tiene usted la atención de ir directamente y presentarse. Como decíamos, eso refleja de pues, si hay interés, ¿no? Estoy teniendo un contexto de lo que está pasando, pues es probable que usted esté molesta por esta situación, le ofrezco una disculpa, estamos teniendo una situación complicada, pero en cuanto yo pueda, voy a salir a ofrecerle este apoyo, ¿no? Muchas gracias por esa parte, ¿no? Pero va a haber momentos en que no vamos a poder estar de acuerdo con las situaciones, porque eso va a involucrar de alguna forma algo perjudicial el estar de acuerdo. Entonces, también es válido que no estemos de acuerdo con algo y podemos decir, oye, fíjate que eso que me platicas o que lo que me estás contando nunca lo he experimentado, pero no quiere decir que no crea en lo que me estás diciendo, ¿no? Incluso la forma en la que se lo digo, cuando ellos ven que yo no estoy siendo reactivo, pues va a ser como que va bajando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es otras cosas que tenemos que hacer? Fijar las normas o los límites del espacio en el que estamos ahí. Yo, por ejemplo, cuando les platicaba de este caso, le decía, oye, yo estoy aquí para ayudarte, pero hay ciertas circunstancias que pueden hacer que para mí sea difícil el que yo platique contigo. Si de repente alzamos la voz, ya no nos podemos escuchar. Entonces yo quiero que los dos hablemos en un volumen de voz donde los dos nos escuchemos, pero que también quede entre nosotros, para que las otras personas no se enteren de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también de repente la forma en la que lo dices culturalmente influye parte. ¿No? Ahora, ¿qué tenemos que dejar en claro? Mira, podemos hablar de esta forma. Si tú tienes ganas de llorar, adelante. Pero algo que va a ser difícil que hagamos aquí es que levantemos la voz, porque lo que no quiero es que vaya a venir alguien de seguridad. Yo quiero que tú te sientas cómodo. Entonces, ayúdame con esa parte, ¿no? Si tú te empiezas a hacer daño, le haces daño a mi compañera, a los otros pacientes, va a ser difícil para mí. Eso es de algo que no podemos, tanto ni tú ni yo podemos hacer. ¿No? Eso es lo que puede pasar. También de repente podemos marcar como qué podría pasar en ese caso. Si se dan cuenta, yo se los dejo a personal. Si ahorita lo que yo platiqué lo notaron como una amenaza, ¿no? O sea, yo le dije las consecuencias, ¿no? De qué tal si viene el policía, yo no quiero que eso pase. Pues la forma en la que se lo dije es más bien como dejarle en claro qué puede pasar si eso sucede.
¿no? Asociado a conductas en particular, que era que tú levantes la voz o que tú agredas a otras personas, pero le dejamos en claro que sí va a estar permitido en ese momento, ¿no? Que incluso con el acuerdo que yo hice en el ejemplo que les decía, fue algo que yo hice, qué es lo que sí podemos permitir. Entonces, por ejemplo, eh, justo sale del protocolo y también de repente por ahí tenemos nuestras dudas, porque también les decía, hay que recordar la parte cultural para adaptar este tipo de situaciones a nuestro contexto, porque nos dice, sin caso de amenazar, puedes decirle que ante ciertas situaciones puede existir la necesidad de que contactemos a las autoridades y que es probable que tú seas arrestado. A mí eso me suena como una amenaza particularmente, ¿no? A lo mejor podemos modificar algunas partes o cómo se lo decimos para que para ellos no sea tomado como esta parte, ¿no? Va a haber momentos, como les decía anteriormente, que ciertas conductas yo voy a decir, no, yo ya necesita la contención, traigan el medicamento, como justo en el ejemplo del video que una compañera nos dijo, pues estaba en un nivel de riesgo de 6, ¿no? Todavía no necesitaba la contención, que era el primer video, pero en el caso de Doctor House ya era evidente que ya necesitaba una contención por el nivel 7 que estaba presentando, pero que ustedes evalúen, ya si en serio ya es un riesgo, ya necesito la contención o todavía puedo hacer la parte verbal, ¿vale? Ahora, en caso de que surja lo demás, recuerda, continúa con el proceso de desescalamiento, reafírmale que estás ahí tú para ayudarlo, reafirma los límites que ya has estado poniendo, porque acuérdate, van a ser de las 3 cosas que tienes que repetirle al consultante y que tú quieres que él esté tranquilo, calmado, porque de esa forma tú vas a poder ayudarlo, ¿no? Porque es para lo que tú estás ahí. Ahora, si se acuerdan del caso de la chica donde estuvimos dándole opciones de ¿quieres frutita o quieres un pase? ¿No? Esto funciona sobre todo en pacientes que ya se quieren ir o que tienen la intención de agredir. Aquí el protocolo dice, pues dale una revista, dale un celular, pero en mi contexto eso no era posible. Era posible lo que ya les platiqué. Ustedes evalúen en su contexto qué es posible ofrecerle, pero ojo, que sean cosas que sí le puedes dar, que sí les puedes ofrecer y que no sean promesas que no puedes cumplir. Ella me pudo decir, oye, yo quiero un teléfono. Pero ¿qué creen? En mi servicio de urgencias de ahí del GEA no se pueden usar teléfonos. Imagínense que yo le hubiera dicho, sí, sí, ahorita te consigo un teléfono y haces videollamada. ¿Quién sabe cómo hubiera resultado la agitación? Solución que no estaba en mis manos y que aparte administrativamente yo no podía cumplir. Entonces, observen qué cosas pueden ofrecerle como opción a estos consultantes que se quieren ir o que tienen intención de agredir, ¿no? Que sean realistas, a tu alcance, no prometas cosas que no puedes cumplir y que también ellos puedan decidir, justo como el ejemplo que les decía del paste, algo tan sencillo ayudó bastante, ¿vale? Eso, como les decía, alimentos o revistas, ellos decían, pero les llaman actos de amabilidad como tal a ese tipo de acciones, recordando que sean realistas, ¿no? Y ahora vamos a la parte de la medicación, que esto, por ejemplo, recuerdo que algunos de aquí son psicólogos, como tal no nos toca, ¿no? Esta parte, pero es importante revisarla porque la idea es que cuando ya aplican el medicamento, la idea no es que el paciente ya quede como en el nivel 1 ya prácticamente sedado de la escala de actividad conductual. La idea es que el consultante pueda estar como relajado para que tú puedas volver a intentar a desescalarlo, pero también para que él sea cooperador, porque era el objetivo número 2 del protocolo beta, cooperación del consultante para retomar el control de su propia conducta, ¿no? Entonces, que el objetivo de la medicación, que él pueda mantenerse tranquilo, no sedado. Y un paciente que está tranquilo es un paciente que colabora en su proceso y se vuelve partícipe de su proceso de alguna forma. Entonces, es importante ya en algún momento, cuando ya sea viable, explicarle por qué se vio o se vería beneficiado de la aplicación del medicamento. Si se puede, en ese momento, ustedes lo evalúan, qué tan viable es darle opciones, como decíamos anteriormente, pero ahora de la vía de administración. ¿Quieres oral, sublingual, de esos que se hacen, deshacen en agua, que no tengo presente el nombre? ¿Lo quieres inyectado? ¿Lo quieres en suero? Si ustedes lo ven pertinente, ¿no? O si le dice, oiga, doctor, ¿cree que hay opciones de medicamento, así como hay opciones de vía de administración? ¿Hay opciones de medicamento? Sí, mira, tiene este y este y este y estas son las consecuencias y todo. ¿Cree que le pueda platicar al paciente ahorita que está abierto a esa parte y que él elija cuál quiere? Órale, va. Y le explican.
¿no? Y que la intención de esto es poder ayudarlo y que él se mantenga a salvo. Pero como les digo, en los momentos que ustedes consideren pertinente. Ellos no dicen, no trates de adelantar su uso si todavía puedes usar el desescalamiento o tampoco trates de atrasarlo si tú estás viendo que ya está aquí con el cuchillo, ya es un riesgo inminente, tampoco te tardes. Dicen, trata de que sea una petición que surja del consultante, pero en la experiencia que yo he tenido, no me ha pasado esa parte. Ha sido al revés, que ya se sugiere su uso. Ustedes reflexionen si les ha tocado este tipo de casos, qué tanto de estas tres opciones ha sido, ¿no? Ahora, justo aquí viene un ejemplo que dice, ¿te gustaría tomar medicina por vía oral o como inyección? ¿No? Y estos son fragmentos igual que yo tomo del texto que viene en el artículo que dice, siento que los medicamentos podrían ayudar. ¿Te gustaría una pastilla que puedas tragar, una que se derrite en tu boca o quizás te gustaría un líquido? Si la aceptas tomar, puedes evitar a lo mejor la inyección, ¿no? Ustedes se valoran qué tanto para nuestro contexto cultural usan esta tal cual o la adaptan según lo que ustedes vayan evaluando con esos consultantes, ¿no? Ahora, supongamos, ya pasó el momento del desescalamiento, ya su consultante está en un estado basal. ¿Qué es lo que pueden hacer? Se habla con el paciente, con su familia, pero también con el personal. ¿Por qué con el paciente? Porque también dentro de los objetivos del protocolo beta es tratar de evitar este tipo de situaciones que vuelvan a suceder y que el paciente se guíe él solito si vuelve a suceder. Entonces tú le vas a platicar desde tu experiencia por qué fue necesaria la contención o el desescalamiento verbal, darle oportunidad y espacio a que él cuente su experiencia, cómo se sintió, por qué sintió que tu intervención era necesaria, pero también analizar qué fue lo que pasó, cuáles fueron los detonantes, si anteriormente ya le había pasado un estado similar, qué hizo y qué de eso que hizo le sirvió para planear en futuras situaciones. Mira, si te vuelve a pasar aquí cuando yo estoy, mándame llamar, aplica esto en lo que yo llego, haz esta respiración, haz esto y esto, planea con él qué puede hacer en situaciones futuras, sobre todo si son consultantes que son de usuarios frecuentes. Por ejemplo, los de ataque de pánico, trastorno de pánico, son usuarios frecuentes de servicios de urgencias, ¿no? ¿Qué te ha funcionado cuando te has sentido molesto como hoy y ha sido viable para ti? ¿Qué puedo yo hacer en el futuro si yo estoy aquí o mis compañeros para ayudarte cuando vuelvas a pasar por algo difícil? Porque no me imagino lo difícil que fue para ti, ¿cómo? ¿No? Y si hubo personas que participaron en el desescalamiento o en la incontención, que ellos se sientan libres de platicar qué sientes que salió bien, qué sientes que salió mal, qué haríamos la siguiente vez. Nosotros decíamos, oye, subimos a la paciente aquí, ¿qué cambiaríamos para que sea más fácil, para estar nosotros más seguros? Ah, hay que mover el escritorio para que el doctor no esté lejos de la puerta, que los dos estén a la misma altura. Ah, órale. O no, vamos a usar el cubículo de allá y movemos las cosas de los estudiantes. Es ir evaluando esa parte, porque no se acaba el desescalamiento ya que se acabó el desescalamiento. Sigue todavía la valoración. ¿Vale? Entonces, como tal, esa es la parte del protocolo. Traté de hacerlo como un poco práctico para que fuera también digerible, sobre todo con esto que a veces son cosas que faltan mucho en las capacitaciones, el poder tener esta parte, ¿vale? Entonces, de mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud respecto al tema. Por ahí, no sé si está la doctora. Maestra, muchísimas gracias. Parece que ya no tenemos otros comentarios o no sé, compañeros, si quieren participar, si tienen alguna duda o algún comentario sobre la ponencia de la maestra Daniela, adelante. En el chat me parece que están poniendo también comentarios. Sí, justo como estaba compartiendo no los veía, pero ya ahorita Ujú. estoy aquí viendo algunos, que eran más bien de la actividad que estábamos haciendo. No sé si quieren escribir alguna duda en el chat. Y muchísimas gracias, pues estamos viendo bastantes comentarios positivos, todos en relación pues a la importancia o a la relevancia que tiene este tema y también como ya algunos de nosotros ya sabemos, como ya saben compañeros en las visitas que hemos tenido, esta intervención en el paciente agitado es uno de los temas que precisamente se hace en las visitas de supervisión. Sí, adelante, psicólogo Alejandro, creo que tenía levantada la mano. ¿Quiere participar?
Y mire, es una opinión, porque también esto pudiera pues abonarse también a las mismas condiciones del hospital, ¿no? De los servicios. Bien lo decía Daniela, ¿no? Si hay una necesidad también de que haya más psicólogos, ¿no? En los hospitales. Y bueno, esto es una labor muy titánica, pues porque también hay personas que están días ahí, no han comido, no se han cambiado, el desvelo, y entonces son como coadyuvantes, como detonantes, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? También, aunado también a las condiciones de un hospital, pues no es lo mismo un hospital que esté digamos, en una ciudad o en una comunidad donde pues a veces hay con el equipo pues básico o muy, muy carente, ¿no? A veces también las personas sí llegan a este momento de mucha desesperanza, ¿no? Esa es una opinión solamente. Sí, muy bien, muchas gracias, psicólogo. Sí, también es importante también considerar todo ese tipo de situaciones. Por supuesto que ese tipo de condiciones también pueden ser coadyuvantes, ¿no? Para que se den este tipo de situaciones en las unidades. Si no hubiera alguna otra duda o comentario, me voy a permitir compartir el reconocimiento de la maestra Daniela. No, de parte de la Coordinación Estatal de IMSS Bienestar Guerrero, se otorga la presente constancia a la maestra Daniela Itzel Peña González por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Fortaleciendo la Salud Mental en los Servicios de Salud. Muchísimas gracias, maestra, y felicidades también por todo el trabajo tan valioso que ha estado realizando en los últimos años en el Hospital G.A. González, en el equipo también del doctor Landa.